Ok, bueno, los que ya me conocen, ¿verdad? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Miguel Muñoz y de las cosas que más me gusta hacer es viajar, es volar. La mayoría de mis vuelos los he hecho por trabajo, pero algunos sí he podido darme un paseíto y cuando pensaba en la enseñanza para esta mañana, recordaba que tal vez cuando usted viaja solo una vez o viaja cada cierto tiempo, hay detalles que se le pasan por alto. Pero cuando usted viaja con cierta constancia, ya hay cosas que se le hacen muy familiares. Y es interesante que cuando el avión ya va a llegar a su destino, el piloto le dice a la tripulación, pero como obviamente todos escuchan, le dice a la tripulación 10,000 pies. Y a partir de esas dos palabras o tres palabras, el avión empieza a tener una dinámica especial. Todos corren, los sobrecargos pasan con su carrito recogiendo la basura, recogen la basura y luego le dicen a la gente, por favor, acomode su asiento, recoja su mesa de servicio, y pasan como 10, 15 minutos. Y luego el piloto dice, estamos próximos a aterrizar en la ciudad de México, en la ciudad de San José, por favor, prepare su cinturón y demás, ¿verdad? Entonces, viendo un poco todo lo que estamos viviendo, reflexionaba que nuestro peregrinar como seres humanos y como humanidad en esta vida es semejante a un vuelo. En muchas ocasiones he visto, y hay una película muy interesante del hermano Luis Palau, donde ejemplifica la vida como la preparación a un vuelo que va a despegar. Y el reto es si estamos preparados para despegar. Pero en esta ocasión quiero darle vuelta. Y quiero decirle que desde el momento que usted nació, usted abordó un avión que se llama vida. Y la humanidad está en ese vuelo. Y como le decía, hay muchos tipos de vuelos. Si pasamos ahí pueden ver dos mapas. Es una de las cosas que me gusta hacer cuando voy en un vuelo. A veces hay películas buenas, pero a veces el viaje es tan corto que queda uno a la mitad y da pereza, ¿verdad? Entonces, hay unos aviones que tienen una pantallita y le va mostrando a usted por dónde va pasando, ¿verdad? Y entonces hay vuelos muy largos. Espero algún día poder hacer ese. De San José a Madrid. Le llaman por ahí cruzar el charco, ¿verdad? Son como 10 horas de vuelo. Salen como a las 4 de la tarde de acá y llegan como a las 8 de la mañana de España, ¿verdad? Y son vuelos largos, son vuelos cansados, y hay vuelos más cortitos, ¿verdad? Como de Panamá a Costa Rica o de Costa Rica a El Salvador, que a veces usted dura más abordando el avión y pasando toda la vuelta al aeropuerto que lo que duró en el vuelo, ¿verdad? Y así como hay viajes cortos y largos, también hay vuelos que son tranquilos. Usted pasó, se subió, pudo ver el paisaje, pudo ver ciertas cosas, pero hay vuelos que son turbulentos. Si usted nunca ha viajado, la turbulencia es algo parecido a un temblor. El avión entra en una nube y de pronto el viento lo golpea y parece que está temblando. Incluso es incómodo porque si ya le sirvieron a usted el desayunito, tiene que ver cómo agarra el vaso porque si no se le riega el vaso encima y es incómodo, ¿verdad? Sin contar que a veces la turbulencia puede ser tan fuerte que puede ser que se activen los protocolos de seguridad como las mascarillas y todo lo que usted ve en las películas, ¿verdad? Pero todos los vuelos, largos, cortos, turbulentos, bonitos, con películas buenas, con películas malas, con comida rica, con comida fea, tienen en común una cosa: el aterrizaje. El aterrizaje. Y los aterrizajes no suceden de una manera antojadiza o descontrolada. Los aterrizajes tienen todo un protocolo, tienen todo un procedimiento. Y yo lo motivo, ahora es tan bonito todo porque ahora todo está en internet.
todo se lo explican, todo se lo dicen. Y hay un montón de videos sobre cómo aterrizan los aviones, ¿verdad? Y es un proceso que desarrolla el piloto con su tripulación y que en algunas ocasiones puede tomar desprevenido al pasajero. Hay dos cosas que hago en los vuelos: o veo películas o duermo. Incluso una de las veces que salí, la segunda vez que salí con mi esposa de vuelo, a mí el sonido del motor como que me arrulla. Entonces ya yo abordo y yo me duermo. Y resulta que el vuelo no había despegado, y eso me dice mi esposa: despiértese. Y yo, que ya llegamos. No, que el vuelo no puede salir porque el avión está malo, bájese y luego abordamos, ¿verdad? Pero entonces, a veces en esta vida hay personas, o habemos personas, que en ese vuelo de la vida se duermen. Se duermen, la vida les pasa por alto, ¿verdad? Y es importante estar atento a veces al vuelo, porque el aterrizaje puede estar cercano y si yo no estoy preparado, el aterrizaje me puede tomar desprevenido. Cuando ese proceso, como les decía, de aterrizaje empieza, para muchos se puede pasar por alto, pero el piloto dice sutilmente: tripulación 10.000 pies, o atención 10.000 pies. Y yo diría que eso, un buen tico, es como pele el ojo, porque estamos a 3 kilómetros de aterrizar. Hay vuelos que son tan largos que cuando despegan le dicen: por favor apague todo, su teléfono, su computadora, y uno la apaga, y ya cuando el vuelo alcanza cierta altura dicen: puede volver a utilizar su computadora o puede volver a utilizar su teléfono. Incluso hay aviones tan modernos, sobre todo en Estados Unidos, que ya tienen Wi-Fi. Entonces usted puede ir trabajando, enviando correos, haciendo lo que usted quiera. Pero cuando el aterrizaje empieza, le dicen: por favor, apague sus implementos, ponga en modo avión el teléfono, la computadora, porque vamos a aterrizar. Y si usted no tiene esa preparación, eso puede traer consecuencias graves. O inclusive puede generar un accidente que cueste vidas humanas. Una mesa de servicio que no está cerrada, en un cimbronazo del avión usted se la puede clavar en el estómago. O pueden pasar otras cosas peores, ¿verdad? Entonces, hoy justamente vamos a analizar a la luz de la palabra, y considerando que estamos montados en este vuelo llamado vida, y que el piloto, para mí, el piloto es Dios, vamos a analizar cómo, a la luz de la realidad que nos circunda, debemos ocuparnos del aterrizaje que está por realizarse. Como decía mi esposa, yo no sé si nosotros vamos a vivir ese aterrizaje. Pablo, estando vivo, decía: velad, porque ya Cristo viene. Mira pues que vengo en breve, decía la palabra en Apocalipsis. Ya han pasado miles de años y eso no ha pasado. Pero si somos entendidos, si vamos viendo las señales, tenemos que caer en la cuenta de que yo creo que ya el Señor está diciendo 10.000 pies. Y ahora sí es en serio, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a concentrarnos en un pasaje que aparece 3 veces en la Biblia. Cuando algo aparece 3 veces en la Biblia es porque probablemente es importante, ¿verdad? Evidentemente todo lo que dijo Jesús es importante, pero hay unos evangelios que se llaman los evangelios sinópticos, o evangelios que son como semejantes entre sí, y la historia que vamos a ver ahora, o el pasaje que vamos a leer, escogí el pasaje de acuerdo a cómo lo describe Lucas. Me gusta, bueno, está bien. De hecho, si quieren se quedan en el burro. Ahí vi la risa así. ¿Por qué puse al burro? Porque ayer estaba vacilando con Vale y me decía cuál era mi película favorita. Y yo le decía Shrek. Valeria vio Shrek fácilmente unas 100 veces. Y el burro, en una de las películas que hacen un viaje a muy lejano, el burro pasa diciéndole a Shrek:
ya merito llegamos, ¿verdad? Ya merito hasta que Shrek se colma la paciencia, ¿verdad? Y a Jesús, en este pasaje de Lucas que vamos a leer, le pasó algo parecido a lo que le pasó a Shrek. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a ser el fin de los tiempos, verdad? Y realmente, desde los tiempos de Jesús, los seres humanos hemos estado intrigados por el fin de los tiempos. Y como niños, nos carcome la impaciencia, nos carcome esa inquietud de qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a ser el fin de los tiempos? Quizás, en nuestra humana sabiduría, con el deseo de hacer loco y al final ponerme bien con Dios, ¿verdad? O sea, qué maravilla sería eso, ¿verdad? Hacer todo el desastre que quise y saber 5 minutos antes que puedo decir, Señor, perdóname, y parte sin novedad. Hay gente que tuvo esa suerte. Yo no sé si suerte, porque también vivir para Cristo es un privilegio, pero a veces el ser humano quiere eso, ¿verdad? Y entonces, por eso les pone ahí el burro. Y quiero que leamos, vamos a leer Lucas capítulo 21, vamos a empezar en el versículo 7 al 19 y luego saltamos. Como les digo, esta parte de la Biblia se repite en 3 ocasiones distintas. Se repite en Mateo 24, que lo mencionó por ahí Katy, y se repite en Marcos 13. Me gusta la versión de Lucas. Lucas, a diferencia de los otros evangelistas, era un tipo muy preparado. Él era doctor. Entonces a él le gusta complementar con muchos detalles. Y entonces, ahí lo tiene, dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? Para ponérselo en contexto al inicio, Jesús iba pasando por un templo y la gente, los discípulos le dicen, Maestro, ¿viste ese templo tan lindo? Y Jesús les dice, ese templo va a ser destruido. Y empieza a hablarles y entonces despierta la inquietud y ellos le dicen, ¿cuándo sucederá esto? Y entonces dice, le preguntaron diciendo, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Versículo 8 dice, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Versículo 14, proponed en vuestros corazones no pensar antes, dice, como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ok, ¿qué conclusiones saco de este pasaje? Y eso era la primera parte, luego vamos a leer la segunda. Si estamos ya a 10,000 pies, si estamos ya preparándonos para el aterrizaje, y eso en muchas ocasiones le aseguro que genera mucha emoción. Genera emoción cuando usted va a ir a un lugar, porque es un lugar que usted no conoce, es un lugar que tal vez era el viaje de sus sueños, y cuando usted regresa, genera emoción porque ya usted quiere volver a la casa, ¿verdad? Al margen de lo bien que le haya pasado, ya quiere regresar a su lugar. Y entonces,
a partir de esta enseñanza quiero mostrarle algunas instrucciones que nos da Jesús para este aterrizaje. El primero está en el versículo 8, en el versículo de Lucas 21, el versículo 8, que dice: mirad que no seáis engañados. El primer consejo es: no dejen que nadie los engañe. Realmente los tiempos en los que vivimos son tiempos bastante peligrosos, porque todo está al alcance de la mano. Vivimos en la era de la información, se dice hace ya casi 40 años. Y surgió también la frase de que el que tiene la información tiene el poder. Se dice que hoy una persona, usted o yo, tenemos en un solo día acceso a más información que la que tenía una persona en toda su vida en los años 20 o 30. Hoy usted, si quiere, puede agarrar su teléfono y puede informarse de las noticias de Costa Rica, de Estados Unidos, de México, puede saber todo lo de la farándula, puede ver los resultados de todos los campeonatos de todo el mundo si quiere. Bueno, hoy no porque no se está jugando, pero antes uno, para ver hace 20, 30 años, podía ver el resumen deportivo domingo a las 5 de la tarde y punto. Hoy hay un exceso de información, y entonces ese exceso de información nos trae el riesgo de estar expuestos a muchas mentiras, o lo que es peor, a verdades alteradas que terminan engañándonos. Y cuando a Jesús le preguntan ¿cuándo será esto? ¿Y cuándo habrá de suceder estas cosas? Él no se apresura a responder cuándo va a pasar esto o cuándo va a pasar aquello. Él primero lanza una advertencia y él dice: no dejen que nadie los engañe. Y es la primera instrucción que yo quiero recordarle a usted: no deje que nadie lo engañe, porque lamentablemente cuando eso sucede, muchos perecen. Muchos perecen. La cantidad de falsas doctrinas que hay hoy a la sombra de la iglesia son muchísimas. La cantidad incluso de iglesias cristianas que pueden considerarse colegas nuestros, pero que han perdido el norte, es gigantesca. Y ayer que preparaba yo esto, le voy a ser muy honesto, yo le decía a mi esposa: ¿cómo lo ves? No es muy sencillo. Y caíamos en la conclusión de que a veces la iglesia ha perdido la sencillez de los rudimentos. Adrián hablaba de Gigi Ávila. Gigi Ávila se paraba en una tarima 14 días y lo único que decía es: Cristo viene, arrepiéntete, Cristo viene. Hoy la iglesia ya dejó eso. Es más fácil hablar de bendecido, prosperado y en victoria, que está bien. Es más fácil hablar de cómo alcanzar el éxito, que está bien, pero se nos olvida que la clave está en que el éxito de un cristiano no es lo que pase acá. Lo que pase acá, muy bien, pero dice la palabra que de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiera su alma, ¿verdad? Entonces, no deje que nadie lo engañe, es la primera advertencia. La segunda, versículos del 9 al 11, ¿verdad? ¿Qué decía? Decía, por otro lado, decía: y cuando oigan de guerras y de sediciones, no os alarméis. No se alarme, no se alarme. Y yo lo motivo, yo lo reto para que, si usted es papá, usted no deje que las cosas pasen por alto. Tómese un tiempo para hablar con sus hijos de esto. Mis 3 hijos son bastante particulares, cada uno tiene su estilo, pero Fabi particularmente es una persona que es bastante intenso en sus temas. Y ayer estaba alarmado con esto del coronavirus. Y nos sentamos, hablamos con él, le explicamos y le dijimos: el Dios que guardó a Daniel en el foso de los leones es el Dios que nos guarda a nosotros. El Dios que estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego es el Dios que está con nosotros. Vamos a tomar precauciones, sí, vamos a lavarnos las manos, vamos a usar gel de alcohol, vamos a quedarnos en casita, pero
Dios está de nuestro lado. Entonces, entendamos algo. Los noticieros tienen un negocio, que es captar nuestra atención. Y entre más malas noticias hayan, más tienen nuestra atención. Entonces, si usted permite que todo este exceso de información lo alarme, el diablo está ganando la batalla. Por ahí dicen los sabios: ocúpese, no se preocupe. Ocúpese de hacer su parte. Ocúpese, si lo mandaron a hacer teletrabajo, hágalo. Y hágalo como tiene que ser. Sea eficiente, pase conectado. No salga a hacer mandados. Si lo mandaron para la casa, no se vaya de vacaciones. Es cuarentena. No, lo mandaron de cuarentena. No lo mandaron con una cuarentona. Lo pusieron ahora en el teléfono, ¿verdad? Entonces, no se alarme. Dice la palabra que vamos a oír de guerras. Por supuesto que hemos oído de guerras. Hay guerras que tal vez ni siquiera sabemos, porque los medios no las quieren compartir. Comparten solo la que les interesa. Y dice: no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, ¿verdad? Y en esto yo quiero decirle algo también. Sí escuche las noticias, sí infórmese, sí entérese, pero comprenda la grandeza del piloto que gobierna nuestra nave. Comprenda que hay alguien muy bueno, superior, que está administrando este viaje y nada nos va a pasar. Y también tengamos en cuenta que hay turbulencias que pueden venir y tomemos precauciones. Cuando hay turbulencias, se enciende la lucecita esa del cinturón y usted tiene que ponérsela. Cuando hay turbulencia, le piden que recoja la mesita de servicio. Entonces, ¿cómo le traduzco eso en el mundo cristiano? Tome precauciones, métase en la palabra. Vea, yo le puedo decir, esta semana, probablemente usted no esté tan enterado, pero sucedieron cosas que tenían muchos años de no pasar. La bolsa de valores, que al final termina controlando mucho de lo que pasa en todos los mercados, se vino abajo. Eso quiere decir que hubo mucha gente con mucho dinero que perdió mucho dinero. Las empresas pierden dinero. Las empresas dicen: bueno, perdí tanto dinero, qué pena, tengo que despedir gente. Y ahí empieza un caos social. Y realmente esas turbulencias están pasando y van a pasar. Entonces, que no lo tomen desprevenido, pero usted refúgiese en la palabra de Dios. Hace unos años, un científico social dijo que estábamos viviendo tiempos VUCA. VUCA significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y eso no es nada menos que lo que Jesús dijo. Jesús dijo que la gente iba a estar amontonándose, que iba a estar preocupada, que iba a estar afanada, pero Él dijo: confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es la palabra que tiene que seguir sustentándonos, y esa es la palabra que tiene que llevarnos también a no ser egoístas. Porque qué fácil es pasar por las pruebas como si nada pasara, sin decirle a la gente: ¿sabes por qué yo puedo pasarlas? Porque estoy en Cristo, porque Él es la roca, porque Él es la verdad inconfundible, porque Él es nuestro sol de justicia. Entonces, primer punto, no se deje engañar. Segundo punto, no se alarme. Tercer punto, en medio de las dificultades, tomemos ventaja. Me gusta ese dibujo ahí que les puse, y lo recordaba, porque dicen los que saben, yo no sé nada de japonés, pero que la palabra crisis en japonés está compuesta por dos caracteres. Bueno, me hace gracia que crisis en japonés se pronuncia kiki, y dice que se compone de dos. Los japoneses escriben como con dibujos, y entonces los caracteres, cuando se separan, uno es peligro y otro es oportunidad. Cada crisis que aparece en nuestras vidas, yo puedo verla como un peligro o como una oportunidad.
Me quedé desempleado, me echo a llorar, me deprimo y gasto la liquidación. O una oportunidad para, con sabiduría, con consejo, agarro una parte de la liquidación y monto un negocio. Crisis o oportunidad. Me quedé desempleado y no me dieron liquidación. Bueno, tomo un tiempo para repensarme, para pasar con mi familia, o me sumo en el peligro. ¿Por qué le hablo esto? Porque dice la palabra en el versículo del 12 al 16, dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano. O sea, va a llegar un momento en que como iglesia puede ser que nos arresten por ser cristianos. Aquí en Costa Rica, aquí en la Suiza centroamericana, ¿verdad? Y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pero ¿a dónde está? Eso es peligro. Pero ¿a dónde está la oportunidad? Dice: y esto será ocasión para dar testimonio. O sea, van a haber tiempos en los que la persecución se dé, en los que quizás de una manera muy injusta la iglesia sea objeto de malos tratos, pero ahí va a abrirse una oportunidad para hablarle a otros acerca del amor, dice. Y dice: proponed en vuestros corazones no pensar cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir. Entonces, de antemano le digo, puede ser que la cosa se complique, pero Dios va a ayudarnos. Es curioso, y vuelvo al tema de los avioncitos. Cuando usted regresa a Costa Rica, usted se entera de que está en Costa Rica porque por algún motivo el vuelo se vuelve como tembloroso. Hay unas corrientes de aire o algo y la gente dice: ya llegamos a los huecos de Costa Rica. El vuelo se vuelve un poco menos confortable, pero ya usted va a aterrizar y usted va viendo ahí la 27 como si fuera un laberinto, ve la Guásima, ve los carritos. Al llegar a Costa Rica hay turbulencia. Conforme se avanzan los tiempos, va a haber persecución. Y solamente para que usted tenga una idea, y ayer veía un video que luego se los voy a compartir. Usted sabía que en estos tiempos, en el 2020, existen cristianos que son perseguidos y asesinados. ¿Usted sabía? No sabía. No crea que lo de, ¿cómo se llama esta película famosa? Lo de Quo Vadis y todo eso, se quedó allá ahora para la Semana Santa con los bizcochos y el maíz crudo. No, eso sigue pasando. Eso sigue pasando en el 2020. Dice la fundación World Watch List de Open Doors, que es un ministerio que tiene 60 años de estarle dando seguimiento al movimiento cristiano en el mundo. Dice que en el último año fueron asesinados 2.983 creyentes. Es decir, en promedio 8 hermanos en Cristo, como usted y como yo, mueren por día. 9.488 edificios cristianos fueron atacados por ser lugares para la difusión del evangelio. Y 3.711 cristianos fueron detenidos sin un juicio. Eso allá en países donde realmente el cristianismo es una amenaza y es odiado. Países, le estoy hablando, como Irak y Siria. Y el que da el video ahí, permiso, dice que hay hay países donde el cristianismo está en peligro de extinción, como Irak y Siria. Por otro lado, hay un riesgo de persecución por parte del Islam hacia el pueblo cristiano. Pero hay países como China e India, donde el cristianismo es una amenaza tan fuerte que están espiando a sus ciudadanos para rastrear a los cristianos que hacen misión allá. Incluso me impactó porque en China, con los celulares,
están desarrollando técnicas de reconocimiento facial. Entonces resulta que Jorgito se va de misionero a China. Cuando Jorge activa el celular y lo ven, no sé, leyendo la Biblia o algo, van y lo capturan. ¿Cuál es el reto? Entender que eso va a llegar en algún momento a suceder acá, por difícil que nos parezca creerlo. Orar por los que están sufriendo ahorita en eso y entender que el piloto sigue teniendo control. Así las mascarillas se caigan, así sintamos que el vuelo va de pique, el piloto está en control. Y usted me va a decir, Miguel, pero es que eso es muy largo, eso no va a pasar acá, aquí no hay talibanes, ni hay musulmanes, ni hay persecución. Déjeme decirle que en Colombia ocupa el puesto número 10 en persecución a la iglesia cristiana y el puesto número 6 en violencia. ¿Sabe por qué? Porque los líderes cristianos se convierten en líderes comunales que tratan de aplicar los acuerdos de paz que el gobierno firmó con la guerrilla. Y eso no le sirve ni a los guerrilleros ni a los narcos. Entonces, toman a los pastores, toman a los líderes y los torturan y terminan matándolo. A escasas 3 horas en avión de nuestro país. A escasas, no sé, 10 horas en llegar a Panamá, más lo que usted dure en llegar a Colombia. Eso está pasando ahí. Y eso va a pasar acá. Así es que abróchese los cinturones, recoja la mesa de servicio y avíspese porque eso va a pasar acá, pero confiemos en Dios. 4º punto, seamos firmes y pacientes porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dice el versículo 17 al 19, dice: y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Dice por ahí un predicador que quiero mucho, que nosotros somos el muchacho de la película. El muchacho de la película nunca se muere. Lo persiguen, se cae, todo roto, pero al final termina la película, ¿verdad? Y termina con la muchacha más bonita. Nosotros somos el muchacho de la película. Dice la Biblia que serán entregados, serán aborrecidos, serán entregados, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces, tenemos que ser firmes y pacientes. Si usted no se ha dado cuenta, estamos en épocas donde es muy fácil decirle a la gente lo que uno cree, en lo que uno piensa, por medio de las redes sociales. Diga usted que usted cree en Dios y ya lo que le van a decir es ramacheco, ignorante, tantas cosas, ¿verdad? Diga usted que usted cree en la familia tradicional, original que Dios estableció, cerrado, conservador, no está en contra de los derechos humanos, y todo por medio de redes sociales. Y usted a veces dice, mejor no pongo mucho porque me llueven. Eso es ahorita. Imagínese cuando esa gente esté más empoderada, que no van a actuar en contra de la iglesia. Y por eso es importante prepararnos. Y por último, ya para cerrar estos 15 minutos que me quedan, voy a pedirle que sigamos leyendo Lucas 21, pero ahora los versículos del 25 al 36 que están ahí. Dice: entonces Jesús sigue hablándole a los discípulos: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y también les dijo una parábola: miren la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo
que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. A ver, repítalo conmigo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y dice el 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre vosotros, sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces Jesús aquí todavía amplía más el tema. Si ya la película se veía como de terror, y aquí termina de ser, se le para la peluca a uno, ¿verdad? Y esto que probablemente para aquellos era algo inimaginable, para usted y para mí, es como dice por ahí un canal de televisión, realidad que supera la ficción, ¿verdad? Porque realmente estamos viviendo todo esto, ¿verdad? Decía la palabra, habrá señales en el sol. ¿Cuántos eclipses hemos vivido? En la luna. ¿Cuántas superlunas? Que superluna de sangre, que superluna esto, superluna el otro, ¿verdad? Dice las estrellas. ¿Cuándo un meteorito cayendo en Costa Rica? Y cayó en San Carlos, ¿verdad? Cosas que están pasando, ¿verdad? Y dice, y en la tierra angustia de las gentes. Vea, se lo voy a poner con un ejemplo real, no estoy presumiendo. En algún momento alguien me convenció de hacer una inversión y la hice y ahí está, es a largo plazo. Y me llega el estado de cuenta ahora el viernes y la inversioncilla se supone que tiene que ir así, con una línea subiendo, y de pronto veo que hace así. Y le escribo yo a la persona, es una cosa que todavía falta mucho para recogerla, y le escribo yo a la señora que está al pendiente de eso, y le pregunto, ¿verdad? Que me sorprendió ese rendimiento decreciente. Y literalmente me escribe, hola Miguel, son terribles estos momentos, nos acompañan incertidumbres tremendas. Y bueno, ella me dice ahí, quiero recordarte que este plan tiene capital garantizado, no te preocupes. Pero yo me quedé con esa palabra que ella me puso porque es lo que el mundo está viviendo. Está viviendo incertidumbre tremenda, está viviendo una desolación. Y realmente es lo que la palabra dice acá, ¿verdad? ¿Y cuál es el reto suyo y mío? Que pongo ahí en ese punto, si quieren avanzan. Es levantemos nuestra cabeza, aún en medio de la zozobra y de la incertidumbre. Sin duda, ver lo que está pasando, ver que en España hay gente que está muriéndose en serio, que en Italia, cuando alguien llega a un hospital, tienen que decidir si el que está ahorita en la camilla, voy a decir algo muy feo, vale la pena, o si mejor lo desconecto para darle lugar a este que tal vez sí vale la pena. Porque lamentablemente el sistema hospitalario en Italia colapsó, no da abasto. Entonces llegan los adultos mayores, en un país muy longevo como Italia, con 70, 80 años, a usar respiradores, y llega un muchacho joven de 30 años, y el doctor tiene que decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo gastando en este señor de 70, 80 años? ¿O le salvo la vida a este de 30 que es papá, que trabaja? Y él tiene que tomar una decisión. Así está la cosa. Y en medio de esta zozobra, en medio de esta incertidumbre, le contaba yo a usted la última vez, ¿verdad? Que en Puerto Rico nunca temblaba. Y empezó a temblar y las edificaciones no estaban preparadas para eso. Y la gente tenía temor. La gente no iba a clases, Puerto Rico está siendo un país de viejos. Los que quedan son arriba de 50 años, todo el mundo se va para Estados Unidos. Hay zozobra, hay incertidumbre. Y entonces el reto que Dios nos da es, levantemos nuestra cabeza, ¿verdad? Dice el versículo 25 al 28, dice, verán al Hijo del Hombre, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos
y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando vemos esto, hay dos caminos: o entristecerme como el mundo, o decir: Dios, gracias, porque ya está más cerca tu venida. Por eso es un compromiso de decirle a la gente: ya está cerca, arrepiéntase, busquemos del Señor. Sexto punto, que lo dice la palabra ahí: seamos sobrios esperando su venida. Vea lo que dice el versículo 34: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Vamos a lo mismo. Los tiempos que vivimos se prestan para que nuestra vida pase ocupada de mil cosas menos de buscar la presencia de Dios. Me levanto, desayuno y me voy a encargar al trabajo. Regreso y tengo que pasar al gimnasio, porque ahí tengo que verme bien. Regreso del gimnasio y tengo que ver 1 o 2 o 3 series o la película. Y entonces caemos en esto que dice la palabra de glotonería y embriaguez. Estamos tan bien que ya no hay tiempo para buscar de Dios. Y se lo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? En algún momento Dios le revelaba a David Wilkerson, y así como el diablo llegaba y le decía: mira a mi siervo Job, ve cómo me busca, y el diablo le decía: quítale todo a ver si te sigue buscando. Dice David Wilkerson en ese libro que escribió como en los años 80, que Dios le decía al diablo: mira a mi iglesia cómo me busca. Y el diablo le decía: ¿cómo no te van a buscar si no tienen nada? Son unos pelados, no tienen casa, no tienen carro, no tienen nada. Dales y verás cómo se olvidan. Y David Wilkerson veía cómo la iglesia prosperaba y el corazón se alejaba de su presencia. Realmente el reto es ser sobrios esperando su venida, no dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Yo no le estoy diciendo acá el mensaje erróneo que hace 30 años también se le daba a la gente, porque aquí en Cartago había un pastor que le decía a la gente: no estudie, Cristo viene. Saque a los chiquitos de estudiar, ¿para qué los va a meter al kinder? No, ya Cristo viene. Y en ese cuento hubo gente que se quedó con el bachillerato o con la escuela. No, sea responsable con su vida, pero no pierda de vista que la venida de Cristo nos exige un cristianismo activo. El cristianismo de domingo no nos alcanza. Ni siquiera nos alcanza el cristianismo de domingo, de martes y de jueves. Es un cristianismo de todos los días, de en la presencia de Dios cada uno buscar lo que Él tiene que decirnos. El lugar usted lo escoge. Si quiere que sea en su casa, si quiere que sea en el bus, si quiere que sea en el baño de su trabajo, pero usted no puede vivir un cristianismo nada más de iglesia. Es un cristianismo de buscar la presencia de Dios. Y por último, el séptimo punto dice: velad pues en todo tiempo, dice el versículo 36, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Entonces el séptimo punto con el que lo dejo es: oremos para ser dignos de estar de pie delante del Señor. La consigna sigue siendo la misma: velad y orad para que no entréis en tentación. El cristianismo sigue siendo igual de básico: ir a la palabra y orar. Dicen que una vez le preguntaron a un gran hombre de Dios, no recuerdo si era John Knox o quién era, que le dijeron: ¿qué es más importante, orar o leer la Biblia? Y él dijo: ¿qué es más importante, inhalar o exhalar? Así como usted para respirar tiene que inhalar y exhalar, usted como cristiano tiene que orar y leer la Biblia. No se vale solo hacer una de las dos.
aunque si me pone a escoger creo que orar es la mejor, pero o sea, para orar bien usted tiene que leer la Biblia. Y concluyo con esto, para que oremos. Creo que somos una generación muy especial y la gracia de Dios nos permite nutrirnos con las palabras de profetas de hace cientos y miles de años, pero también ver en vivo el cumplimiento de estas profecías. Y es nuestro deber mantener nuestra fe en ese Dios inconmovible que, así como salvó a su pueblo de las plagas que afectaron a Egipto, puede salvarnos a nosotros de la peste destructora y de la mortandad. Y cierro con este versículo que va a aparecer ahí, que está en Santiago, capítulo 5, que dice justamente: esperen pacientemente hasta la venida del Señor. Y realmente esa no es la versión Reina Valera, es una traducción que conseguí. Dice: el agricultor espera expectante la preciosa cosecha de la tierra, siendo paciente al respecto, hasta que recibe lluvias tempranas y tardías. Ustedes también sean pacientes, fortalezcan sus corazones. ¿Qué es eso? Dice: energizados y comprometidos con Dios, porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Y yo no sé usted, pero yo estoy dispuesto a hacer lo que haya que hacer para no quedarme aquí en la tribulación. Porque si estos tiempos están feos, no quiero imaginarme cómo va a ser la tribulación. Dice la palabra que la gente va a desear morir y no va a poder. No va a poder. Y ya ahí entraríamos en un tema escatológico ahí, que realmente no soy el mejor en esto. Creo que el pastor de eso sí sabe un montón. Pero yo no quisiera jugármela a ver si me puedo salvar en la tribulación. Como dijo un profesor una vez en un examen, empezamos el examen y le dice un compañero: profesor, ¿y cuándo es la reposición? Dice el profesor: no, aquí no hay penales. Aquí el partido se gana en los 90 minutos. Tratemos de ganar el partido en los 90 minutos. Porque yo creo que más que nunca, ya la salvación, o sea, ya la tribulación, ya la venida de Cristo está muy cerca. Y creo que no vale la pena un momento de pecado acá, no vale la pena una canita al aire, no vale la pena cuidar el traguito, cuidar las tentaciones a cambio de una eternidad de sufrimiento. Es preferible santificarnos, mostrarnos delante de Dios y si se quiere vivir una vida que el mundo dirá que aburrido, que poco divertido que sos, que anticuado, pero ganarnos una eternidad plena. Entonces lo motivo para que oremos, para que Dios nos ayude. Incline su rostro ahí y lo reto para que usted reflexione si usted está preparado para el aterrizaje. Creo que nunca vamos a estar completamente preparados, pero en la medida que presentemos nuestra vida delante de Dios, Él sí nos va a preparar. Su Espíritu Santo va a ser como esa azafata que le diga: despiértese, arregle su asiento, recoja la mesa. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque tu palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que tu palabra no pasará.